Randy Orton respondió a Drew McIntyre. Braun Strowman ganó un lugar en el equipo Raw para Survivor Series. The Hurt Business hizo una declaración y mucho más a solo 3 semanas de Survivor Series. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y eso es lo que pasa ahora en WWE. Ayer fue Día de Muertos y Noche de Raw y yo les traigo todos los resultados en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad latina crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! El campeón de WWE, Randy Orton, dio el puntapié de la noche diciendo que él es el mejor y que no es más el asesino de leyendas, que ahora él es la leyenda. Y enseguida hizo un reto abierto para quien quiera tras bastidores. Pero vaya cosa rara, ¿solo salió Alexa Bliss? He could be podría here. estar aquí. ¡Oh, no! Aparentemente, él está aquí. Pero el que aparece es Drew McIntyre con tremenda Claymore y manda la lona con el impacto a Randy Orton. El Miz vio lo que sucedía y dijo, de aquí soy. Agarró su maletín y corrió al ring. The Money in the Bank está llamando a un árbitro aquí. Ahí viene el árbitro. Qué movida brillante del Miz. Entregándole el maletín con el contrato dentro. El árbitro va a hacer efectiva la oportunidad de conseguir el campeonato. Pero aparece Drew y lo conecta por la espalda, patada en la cara para Morrison. Y a volar el Miz. Le acaba de arruinar McIntyre la oportunidad de hacer efectivo el contrato del Miz. Y ahora miren lo que está haciendo. No carga como bebé a Morrison y lo manda a volar por encima de la tercera cuerda para que impacte al Miz afuera del ring. El Miz quedó más caliente que el planeta Tierra y retaron a Drew McIntyre a una lucha en desventaja contra Miz and Morrison. En el ring comenzaba el combate entre Jeff Hardy y Elias con la estipulación guitarra en un poste. Gana quien le rompe la guitarra al otro en la espalda. Malas noticias para Elias, un guitarrazo brutal en la espalda y la victoria es de Jeff Hardy. Enseguida llegó un combate por los campeonatos femeninos de parejas de WWE entre Nia Jax y Shayna Baszler versus Mandy Rose y Dana Brooke. Va a seguir toca de espaldas, 1, 2, señor árbitro. Se descuidó demasiado y la cuenta no llega a 3 segundos y medio. Dana sin querer queriendo impacta a Lana y ahora sí. El cantado que refura. R-Truth tuvo un combate con Bobby Lashley y no tenía idea. Según él tenía un encuentro con un aguatero llamado Bobby Lashley. Obvio le fue mal. Falla en el ataque ahí R-Truth, que lanza brutal, lo hicieron girar en el aire R-Truth. Y ahí está la Nelson completa del todopoderoso. No le resultó como él quería a R-Truth. Corriendo con referee llegó Drew Gulak a aprovecharse de la situación, pero Bobby dijo, no tan fácil, Gulak. Primero, un poquito de unga unga. Pero aquí está atacando a Lashley, a Drew Gulak. Lo tiene arriba, quebrado el juego, lo deja caer pesadamente de cara contra la lona. Y no ha terminado Nelson, completa también para Drew Gulak. Lashley le impidió a Gulak la oportunidad de convertirse en campeón 24/7. Nadie escapa ante la furia de Bobby Lashley. Mire, ahora sí, le regala la victoria a Drew, lo tiró encima de R-Truth y el nuevo campeón 24/7 es Drew Gulak, anoten la asistencia a Bobby Lashley, que luego de haber prácticamente destrozado a Gulak. Mientras los Lucha House Party toparon con pared, Nia Jax se irritó cuando le nombraron a Lana. En el ring, AJ Styles presentaba sus planes como el autoproclamado capitán del Team Raw para Survivor Series, pero se armó la polémica con Sheamus y Keith Lee, que no lo quieren como capitán. Llegó Braun Strowman, que también quiere ser parte del Team Raw. Entonces salió Lord Pierce a tratar de ordenar. En fin, un descontrol que finalizó con una triple amenaza. Braun Strowman versus Sheamus versus Keith Lee. Si el monstruo ganaba, se clasificaba el equipo Raw. Bonito, pero aparece Braun Strowman y lo agarra. Que Lashley la sacó por encima de la tercera cuerda. Venía el ataque, pata doble en el pecho que frena a Braun Strowman. Tremendo Lashley, lo manda a la lona. Cubren a Braun Strowman, lo hace Keith Lee, 1, 2. Oh no, todavía hay vida en Braun Strowman.
Va a tener que ser aquí libre. Cuidado, está regresando la lesión. Y viene con tremenda patada salvaje el Brock King sobre Lee. Pero es atacado ahora. El guerrero saltó. Corriendo con él. La estrella contra la lona de cancha. 1-2 y la victoria. Ángel Garza nos recitó a Mamado Nervo en una emisión especial de Veladas Paquetas. Y llegó la casita de las luciérnagas en donde nos enteramos por qué tanta pica con Randy. Él nunca olvida. Nia Jax se enfrentó a Lana. No, otra vez, no. The New Day quiso hacerle sombra de Her Business. Esto decantó en un combate entre Cedric Alexander y Shelton Benjamin versus The New Day. Alexander lo tiene, no se va encantado, Wolf todavía. Qué tremenda super patada de Sergey. Luego Pater, cortesía de Shelton. Se retira Shelton, lo cubren 1-2 y de Her Business. Nikki Cross anda perdidísima y no sabe lo que pasa con Alexa, y en una lluvia de reclamos, por poco le da un ataque cuando vio el look de Alexita Bebé. Llegó un combate mano a mano entre Ricochet y Tucker en su debut en solitario. Tremendo rodillazo, queda noqueado, tendido, Ricochet encima, enganchando. La victoria la consigue con el recoil. Pero enseguida llegó Retribution a darles para que tengan, guarden y recuerden. Tendría que haber llevado un tope Ricochet para llevarse tanta paliza. Tibor y Miz, brutal. En el evento central, lucha en desventaja entre Drew McIntyre versus Miz and Morrison, con un touch de Randy Orton para ponerle la cereza del pastel. Pero ahí viene Drew McIntyre y vuela. Sube el palo de cañón, suicida, increíble. Para un tipo de ese tamaño y peso. Meten al ring al Miz. Buscando la victoria. Levántate, le grita el Miz. Y Claymore. Encima Drew, cobertura de enganche. 1-2 y la victoria es de McIntyre. Mostrando una gran determinación, un gran deseo de triunfo. Y sobre todo el buscar el título de WWE. Y a propósito de eso aparece el campeón. Hereco de la nada para Drew McIntyre. Se desquita inmediatamente en la misma noche. Randy Orton. Hasta aquí todos los resultados del Raw del 2 de noviembre. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que suscríbete para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE. César Alayo en YouTube nos dice: ojalá lo puedan leer como otras ocasiones. Videos de clásicos como los de Undertaker con narración en español les quedó genial. Amo los clásicos, tiempos únicos, llenos de adrenalina y acción. Lo mejor Undertaker, el mejor una leyenda. Sí, mi César. Y a estar atentos a este mes porque les tenemos 7 luchas completas del Undertaker y en español. Esperanza Serrano Mellado en Facebook nos dice: Randy Orton está en la mira y ahora tiene 2 enemigos, el demonio y Drew McIntyre. Un saludo desde Perú. Sí, no gana para enemigos el pobre Randy. Guiller WR en YouTube nos dice: gracias por tomarnos en cuenta los de habla hispana. De nada, mijo, hace casi 2 años que los tenemos en cuenta. Dionisio Lizárraga en Facebook nos dice: me gusta la lucha libre. A nosotros también, mi Dionisito. González Joseba en Instagram nos dice: me gusta que todos los lunes Naya rompa la mesa de comentarios con el cuerpo de Lana y el reinado de Randy Orton ojalá le dure bastante. Y Jimmy contesta: ya es una tradición del show de los lunes por la noche. ¡Otra vez, no!